implica concepto, implica métodos, implica significados, implica normatividades de asociación. Sí, el hecho de que sea emocional no quiere decir que no tenga un valor. Claro que lo tiene. Pues de hecho es que para eso está construido el hemisferio derecho. Ah, todo un hemisferio. Claro que sí. Olvidado es que por... Lo que hay que entender es que se ha tenido la tendencia, porque es que lo emocional también se estereotipó. Entonces se dice que lo emocional no es lógico. No, claro que es lógico, sí tiene una lógica. Lo que pasa es que no desarrollamos estructuras cognitivas para ponerlo a funcionar como corresponde. ¿Sí? Y desde ese punto de vista, es que un niño, un joven o un adulto que se desarrolla en sus destrezas emocionales, en el conocimiento emocional, ¿sí? Es que exponencia su capacidad de aprendizaje formal. Mientras que lo contrario, ¿sí? Es absolutamente desadaptativo. Y ahí tenemos cuantos ejemplos en la historia de grandes genios que terminan suicidándose, perdón, o alcoholizados, o con 5 o 7 matrimonios encima infelices, ¿sí? Equilibrio, hay que tener un equilibrio en todo eso. Entonces, es el patento, el concepto, que es un concepto, ya me han dado varilla porque dicen como ahí, es un concepto, el concepto de pensar de cerebro completo, estudiante, incorporar esas variables y decir, el arte y la ciencia pueden coexistir, o sea, y hay que explotar eso en todas las personas. Mucha gente se va por la técnica, yo ingeniero, yo para leer un poema, pues nunca jamás me asco solo. No, hay que buscar que la gente sea sensible. El arte tiene un gran poder para enseñar, educar emociones, educar Pero es que de hecho, expresar emociones. Interpretar una emoción ya es toda una ingeniería como tal. Lo que pasa es que aparentemente y en la cultura occidental no existen los componentes de conocimiento para hacerlo, pero claro que existen. Que hay de, por ejemplo, hay un planteamiento que nosotros hacemos que vemos como un eje alrededor de esos cambios de paradigmas que plantean algunos, y es porque ahora sí se puede medir, ahora la ciencia sí puede entrar a ¿qué piensas al respecto ahí? ¿Que se puede medir qué? Esos temas que antes parecían filosóficos, holísticos, que decían eso no entra dentro de la lógica, dentro de la rigurosidad. Pues es que de hecho lo que estamos viendo a nivel neurofisiológico es que existe una correlación clara, ¿sí? Entre, por ejemplo, la administración del conocimiento emocional y afectivo y el funcionamiento cerebral. Voy a poner un ejemplo concreto. ¿Listo? Por decir algo, está demostrado, por ejemplo, que cuando una persona tiene un exceso de pensamientos negativos, ya, pensamientos de riesgo, de victimización, ¿sí? Resulta que el hipotálamo manda una señal de alarma a la corteza del cerebro. ¿Sí? La corteza del cerebro a su vez emite una nueva información hacia el hipotálamo, y eso hace que haya una información que se va a las glándulas suprarrenales, de manera que empieza a viajar por el torrente sanguíneo que fundamentalmente empieza a enfermar. Literalmente. Literalmente. Empieza a haber un flujo de tóxico mayor en el torrente sanguíneo que empieza a generar que haya un mal funcionamiento celular. Esa es la forma en que se produce una somatización. Entonces, por eso es que determinado tipo de tendencia de pensamiento o de reacción emocional, ¿sí? Terminas tú como identificándola desde temas de úlceras o gastritis o alergias u obesidad o ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces uno dirá, ay, sí, pero un solo pensamiento, ¿cómo genera eso? No, porque si un ser humano en promedio puede llegar a tener 1500 pensamientos al día. Si de ese flujo de pensamientos el 50% tiene una valencia emocional negativa, 750, son 750 pulsos diarios para generar ese cortisol en el torrente sanguíneo. Y le están dando uno con un garrote ahí. Eso es el cáncer. Sí, es un desorden esto. Entonces es un tema... El tema, mira, nosotros, o sea, y